Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Y como siempre les saludo con gran entusiasmo en esta mañana, hoy empezando una semana en este lunes 5 de junio del año 2023. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de los que aquí trabajamos les agradezco como siempre el que estemos juntos y que espero así sea hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro en México. Les saludo como siempre, llegando hasta ustedes a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de los podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, MyHeartRadio, Spotify. Estamos en TikTok, estamos en YouTube y por supuesto en Twitter. Y también llegamos hasta ti a través de a través de nuestras queridas estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión. Hay mucha información esta mañana y empiezo con un resumen de noticias. Acompáñenme. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. El conteo rápido dado a conocer por el Instituto Electoral del Estado de México mostró una preferencia en el voto inclinada hacia Delfina Gómez Álvarez, candidato de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista al gobierno del estado. El porcentaje de votos para Delfina reveló un límite inferior del 52.1% y superior del 54.2%. Alejandra del Moral Vela, aspirante de la coalición PAN, PRI, PRD Nueva Alianza, concretó un límite inferior del 43%, uno mayor del 45.4%. La participación ciudadana estimada fue apenas del 50.2%. Al respecto, Amalia Pulido, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, pidió no desestimar la participación de las personas que sí salieron a votar. Se recibió información de 617 casillas de las 700 que integran la muestra. Representan el 88.1% del rango total. Recordó que el conteo rápido es un procedimiento de estimación estadística de alta precisión y que su realización es obligatoria en las elecciones para el gobierno del estado. Sin embargo, dijo, es importante esperar los cómputos distritales que iniciarán este miércoles y determinarán los resultados en cada uno de los distritos en el estado. Con el triunfo de ayer en el Estado de México, Morena y sus aliados ya gobiernan 23 de los 32 estados de la República. Alejandra del Moral, candidata de la Alianza Va por México, reconoció que los resultados preliminares no le favorecieron. Felicitó a la morenista Delfina Gómez, quien dijo será la próxima gobernadora del estado, que como demócrata está en paz porque luchó con toda su fuerza. Reconocemos a la maestra Delfina Gómez por su triunfo en la elección y le deseamos el mayor de los éxitos por el bien del Estado de México, dice Alfredo del Mazo, gobernador saliente. ¿Qué embajada habrá negociado Alfredo del Mazo? Lanzó la vocero del PRI, Paloma Sánchez, luego de los resultados electorales en el Estado de México. En sus redes reprochó al gobernador haber dejado solo al priismo mexiquense, como ocurrió en el caso de Sinaloa. Frente a la derrota de la alianza opositora, Damián Cepeda, senador por el PAN, estimó necesario que Acción Nacional se decida a sepultar la coalición, enmendar el camino y articular otra estrategia. En Texcoco, donde nació, creció, estudió y gobernó, Delfina Gómez, candidata de Morena, emitió su voto en la casilla 4631 del barrio de San Pedro. Participación ciudadana. Veo una ciudadanía muy decidida a hacer lo que tenga que hacer en lo que se refiere a participación para lograr un mejor Estado de México. Yo veo una ciudadanía más robustecida. Muchas gracias. Pues que se animen a emitir su voto a quien ellos deseen, pero que no se queden sin participar. Yo creo que es un momento histórico y valdría la pena. Gómez aseguró que no ha tenido contacto con el presidente López, pues ha sido muy respetuoso del proceso electoral para que no se preste a malos entendidos. En 2017, Delfina Gómez perdió ante Alfredo del Mazo por 169,167 votos, el 2.78%,
de la elección. Esta vez ya preparó el festejo en un hotel de Toluca, en donde también ubicó su oficina de monitoreo. Alejandra del Moral, candidato de la coalición Va por el Estado de México, emitió su voto en una urna electrónica de la Preparatoria Oficial 163 Lázaro Cárdenas en Cuautitlán Izcalli, acompañada de familia. Entre aplausos de vecinos y de ejercer su sufragio, la aspirante opositora reconoció que se le hizo raro este nuevo sistema electrónico de votación. Sin embargo, dijo, hay que ir con la modernidad. Raro, es la primera vez que me toca votar a mí también así es que, pero bueno, es parte de la modernidad y hay que aceptarlo. A mí me gusta. Miren, que hoy puedan ejercer libremente su voto. Fueron 59 días de campaña en donde pudieron estar escogiendo, conociendo, reconociendo a las candidatas y sus propuestas, y hoy mexiquenses pueden hacer uso de su derecho. Alejandra Vela, mamá de la candidato de la Alianza Va por el Estado de México, confió en que su hija ganaría. Alejandra del Moral fue alcaldesa de Cuautitlán Izcalli en 2019 hasta el 2021. Fue diputada federal entre el 2012 y el 14, directora de Bansefi 2 años durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En la administración de Alfredo del Mazo se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social, desde donde impulsó el programa Salario Rosa. El Estado de México, conocido como la joya de la corona o también el laboratorio de las elecciones presidenciales, tiene 17 millones de habitantes, es el segundo lugar en el Producto Interno Bruto a nivel nacional, ocupa la primera posición en presupuestos estatales con 356,000 millones de pesos aprobados para este año. Si bien el gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo, entregó obras de infraestructura y potenció apoyos a mujeres con el llamado Salario Rosa, uno de sus emblemas, los incentivos para la población, contrastaron con los índices de inseguridad y sobre todo la violencia de género. El fin de este sexenio dejará muchos retos por delante. Con avances en seguridad, uno de los temas que marcó como prioritarios en su agenda, Miguel Ángel Riquelme concluirá su mandato como gobernador de Coahuila con pendientes en narcomenudeo, impunidad, salud, educación y pobreza. En un ejercicio que se realizó por primera vez en el Estado de México, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral inició el conteo de votos de personas privadas de su libertad. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en total 4,517 personas en prisión preventiva pudieron ejercer su voto dentro de las cárceles mexiquenses. La votación se hizo de manera anticipada del 15 al 19 de mayo y el domingo como parte de la jornada electoral para la renovación del gobierno en el estado. Los paquetes que se encontraban en resguardo del INE fueron abiertos para su conteo. En la Junta Local del INE también se inició el conteo de personas en el extranjero. Los resultados del conteo rápido perfilan un triunfo para Manolo Jiménez, de la coalición PAN-PRI-PRD en los comicios para el gobierno de Coahuila. De acuerdo con datos presentados al Instituto Electoral de Coahuila, Manolo Jiménez obtuvo un rango de votación entre el 55.7% y el 58.1%, mientras que Armando Guadiana de Morena logró un intervalo entre el 21.9% y el 19.9%. De confirmarse este resultado, el PRI mantendrá Coahuila, que ha sido su bastión desde hace 94 años. En plena veda electoral, al emitir su voto, Armando Guadiana, candidato de Morena al gobierno de Coahuila, dijo que la victoria será de su partido. Al acudir a emitir su sufragio, Ricardo Mejía Verdeja, candidato del PT al gobierno de Coahuila, dijo que espera que los coahuilenses salgan sin miedo a votar. Esperamos que sea una gran participación ciudadana. Deseamos que sea superior al 60%, lo ideal sería que llegara al 65%, que sea una votación histórica, que los coahuilenses, hombres y mujeres valientes, salgan a votar sin miedo, que la coacción del voto no inhiba la participación, que todo el mundo salga a votar, que demos un ejemplo al país de participación ciudadana. Y confío en que el voto ciudadano nos favorezca,
Creo yo que esta será la mejor encuesta, el voto libre, secreto, directo de la población. Ricardo Mejía Verdeja. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, acusó que en Coahuila y en el Estado de México los operadores de su partido son perseguidos, intimidados y secuestrados por policías estatales y municipales, además de que hay compra de voto. Sobre Coahuila, responsabilizó al gobernador Miguel Riquelme de utilizar a la policía estatal en contra de los morenistas. Aseguró que presentaron denuncias ante autoridades ministeriales y electorales, pero no tuvieron respuestas. Quiero denunciar lo que está ocurriendo en el estado de Coahuila. Desde hace 3 o 4 días hay una operación sistemática de persecución, hostigamiento, amedrentamiento y en algunos casos hasta han levantado a dirigentes y simpatizantes de nuestro movimiento. Hacemos responsable al gobernador del estado, al gobernador Riquelme, de utilizar a la Policía de Acción y Reacción, conocida como PAR, para tratar de meter miedo entre la población, porque sabe que la gente ya tomó una decisión. Eso lo dice el cara de sapo. Delgado dijo que el Estado de México no es la excepción. Explicó que las policías municipales del PAN y del PRI son utilizadas como brazo porril para tratar de intimidar a operadores de Morena. Aunado a ello, denunció que hay compra descarada del voto en Naucalpan, pues a plena luz del día la gente en las calles está ahí para sobornar por los sufragios. Ojalá las autoridades estén a la altura de esta jornada electoral. Queremos que se desarrolle en paz, en tranquilidad, y que el pueblo del Estado de México y el pueblo de Coahuila decidan. Morena en Coahuila denunció que son 27 representantes y liderazgos del partido detenidos e incomunicados en todo el estado, 15 de ellos en Piedras Negras. Héctor Mateos, abogado de Morena, resaltó que la Fiscalía General del Estado cerró con candado sus oficinas desde el sábado y que la Policía Estatal niega información. ¿Cuál es la causa legal de la detención, el lugar de la detención? Y la incomunicación se da precisamente porque la autoridad, específicamente la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila, así como las autoridades ministeriales y estatales en materia de seguridad pública, se niegan a proporcionar cualquier tipo de información, contacto, derechos humanos tan básicos como por ejemplo el realizar una llamada a un familiar o a un abogado. Iván Guadalupe López, alcalde morenista de Chucándiro, en Michoacán, fue detenido en Jocotitlán, en el municipio norte del Estado de México, en las cercanías con Atlacomulco, en posesión de una pistola, un cuchillo y dinero en efectivo. Según reportes, López forma parte de un grupo de funcionarios vinculados al gobierno de Michoacán que se presentaron en Jocotitlán para operar la elección en el Estado de México. Ricardo Núñez Ayala, exalcalde de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, fue detenido con propaganda electoral de Morena. Al menos 8 sujetos encapuchados armados con palos y una pistola llegaron a un domicilio de militantes de Morena en Toluca, Estado de México, para intimidarlos. Dañaron 4 vehículos, acusaron militantes del partido. Al dar un balance del arranque de la elección en el Estado de México y Coahuila, Guadalupe Tadei, consejero presidente del INE, dijo que la afluencia ciudadana fue bastante alta, por lo que el pronóstico de participación resultará halagador. Aseguró que los incidentes fueron mínimos. Que la afluencia ciudadana es bastante alta. Las autoridades locales de los 2 estados que están en este momento en elecciones están con pronósticos muy halagadores. Ya hasta este momento podemos decir que esta elección está transcurriendo en ambos estados de manera tranquila. Largas filas en las casillas especiales del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México informó que se instalaron 62 casillas de este tipo, las especiales, en 45 distritos electorales, en las que únicamente podrían votar los ciudadanos que se encuentran fuera de su sección electoral. Habitantes del sur del Estado de México acudieron a votar en las casillas especiales en Toluca por miedo a amenazas en sus municipios de origen. Por ejemplo, en Tejupilco y Lubianos reinó el ausentismo por temor a las acciones de la familia michoacana. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó nuevamente al presidente López que se abstenga de emitir expresiones
o declaraciones de índole electoral. Además, instruyó el retiro de más expresiones de tipo electoral que ha hecho durante conferencias de prensa en Palacio Nacional. Apenas 4 días después de que el INE solicitara a Morena frenar la promoción ilegal de sus aspirantes, cientos de personas fueron movilizadas al Centro Expositor de Puebla para un evento de Claudia Sheinbaum, y la jefe de gobierno de la Ciudad de México tuvo un mitin con simpatizantes que le gritaron "Presidenta", en el que afirmó que desea que continúe la cuarta transformación. José Ramiro López Obrador, el pepín hermano del presidente, no cumplió la orden del INE y el llamado de su propio partido Morena de frenar la promoción ilegal de aspirantes a la candidatura presidencial. Encabezó una brigada que repartió publicidad en Villahermosa a favor de Claudia Sheinbaum. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, aseguró que la orden del INE para que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena frenen su promoción rumbo al 24 ni le beneficia ni le perjudica. Tras señalar que no se dio por aludido, sostuvo que las reuniones y concentraciones públicas que encabeza no son actos de campaña. Dice que mientras lleguen los tiempos electorales seguirá recorriendo los estados porque su trabajo es manejar a la gobernabilidad del país. Caso omiso al INE, los llamados que le da a Adán Augusto, ni los ve ni los oye. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, informó que este lunes entrará en contacto con los aspirantes presidenciales de su partido para iniciar el diálogo sobre la selección del candidato para el 2024. Delgado insistió en que el Estado de México es un ejemplo de la participación a través de una encuesta para la selección del candidato como el mejor camino. Adelantó que además de retener la presidencia de la República, también pretenden repetir en la Ciudad de México. Exgobernadores del PAN pidieron al dirigente nacional Marco Cortés una completa apertura del partido para definir la candidatura presidencial del 2024 y que de inmediato se instalen mesas de diálogo con partidos aliados y ciudadanos. Demandaron que el proceso no se centralice en los líderes de los partidos políticos. El objetivo es llamar a la construcción de la Alternativa Democrática Nacional que se presentará para competir el próximo año ante Morena. Durante un encuentro en Querétaro, los exgobernadores, con la firma del expresidente Vicente Fox, plantearon que el PAN asuma la responsabilidad de guiar un proceso que dé a la ciudadanía una candidatura ganadora ante la carencia de un liderazgo claro que encabece la oposición. Como parte de la agrupación Unidos por México, que a la vez está en el colectivo Unidos, los exmandatarios pidieron ajustes en los métodos que ha puesto el partido para seleccionar a los candidatos. El presidente López decretó la expropiación de más terrenos en beneficio del Tren Maya. Esta vez le tocó a los municipios de Calakmul y Escárcega en el estado de Campeche. Mediante decretos publicados el viernes en el Diario Oficial de la Federación, el presidente ordenó la expropiación de más de 13 hectáreas de parcelas en estos sitios para la construcción de la infraestructura ferroviaria, operación del servicio público de transporte y obras complementarias. Se suman a las más de 2,000 hectáreas ya tomadas. Originalmente, el Tren Maya costaría unos 140,000 millones de pesos, cifra que subió a por lo menos 300,000 millones, según admite el propio presidente de la República. La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario alertó sobre el riesgo que representa para la población los durmientes que se fabrican para el Tren Maya, pues su producción carece de un proceso de evaluación que verifique su calidad. De acuerdo con el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, publicado el jueves 1 de junio, el caso del Tren Maya pone en evidencia la necesidad de modificar la norma oficial mexicana del sistema ferroviario en materia de infraestructura, durmientes monolíticos y especificaciones, así como métodos de prueba. A 6 meses de la fecha prometida para su inauguración, el nuevo aeropuerto de Tulum en Quintana Roo lleva un avance del 44% de acuerdo con el propio reporte del presidente de México. López Obrador publicó un video en su cuenta de Twitter de sobrevuelo que hizo de la obra presupuestada originalmente en 3,200 millones de pesos, unos 56,192 millones de pesos al tipo de cambio actual y ubicada, de dólares,
unos 56.192 millones de pesos al tipo de cambio actual y ubicada en un campo selvático a 27 kilómetros de Tulum. Samuel García, gobernador de Nuevo León, dijo que si los alcaldes del PRI y del PAN no dan los permisos para la construcción de la línea 6 del metro, aplicará expropiaciones. Sin dar detalles de qué es exactamente lo que se expropiaría, el gobernador emesista local dijo que no detendrá el sueño de llevar el metro hasta el aeropuerto, justificando que llegarán millones de visitantes extranjeros a los Juegos del Mundial 2026, lo dijo así. Imagínense, FIFA 2026, van a llegar millones de extranjeros, holandeses, argentinos, chinos, japoneses. ¿Y a poco no les vamos a ofrecer un metro del aeropuerto a su hotel? ¿A poco ustedes creen que me voy a doblar o limitar a ese sueño de un gran Nuevo León porque 2, 3 políticos no me van a dar permisos? Pues los voy a expropiar, hombre, o sea, total. Un pleito más, Chihuas. Un pleito más, Chihuas. Después de tocar su mínimo histórico en marzo de este año, la tasa de desocupación se colocó en 2.83% de la población económicamente activa en abril, al subir 0.05%. De este modo, esta tasa en el país puso fin a 5 meses con bajas en fila, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por sexo, la tasa de desempleo en mujeres pasó de 2.68% de la población económicamente activa en marzo a 2.83%, mientras que la de los hombres tuvo un pequeño aumento de 0.03% para quedar en 2.85% de la fuerza laboral. La tasa de informalidad laboral fue de 54.85% de la población ocupada frente al 54.95% del mes de marzo. En México, las personas que laboran más de 48 horas semanales aumentaron 6% en el primer trimestre del 2023 contra del mismo periodo del 2022, lo que equivale a 894,000 individuos, según revelan cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En promedio, las personas ocupadas a nivel nacional trabajan 43 horas semanales, 3 horas más que lo que propone una reforma a la Ley Federal de Trabajo que se pretende presentar en el siguiente periodo de sesiones y que busca reducir la jornada a 40 horas a la semana. El hecho de que las personas deban de trabajar más de 48 horas semanales se debe a que no ganan lo suficiente, según coinciden expertos. Hace unos meses, cuando se pusieron a la venta los departamentos de un edificio de lujo en la calle de Padilla, en el elegante barrio madrileño de Salamanca, más de la mitad fueron comprados por mexicanos con dinero. El proyecto, con 25 viviendas de hasta 3 millones de euros cada una, está financiado principalmente por inversionistas mexicanos y es un símbolo de la presencia cada vez más visible de mexicanos en la capital de España. Desde el 2020, los mexicanos gastaron más de 700 millones de euros en el sector inmobiliario y de la construcción en España, según datos del gobierno sobre inversión extranjera directa. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, aseguró que mientras exista un mercado en Estados Unidos que demande el consumo de fentanilo, será imposible frenar las muertes por sobredosis. De gira por Michoacán, insistió en que México no es productor del opioide sintético. Rechazó la posibilidad de concretar un pacto con los cárteles del narco para frenar la violencia en algunos estados del país. César Duarte, quien fuera gobernador de Chihuahua, acusó la existencia de un plan para matarlo en el penal del estado. Señaló a Javier Corral, ex gobernador del estado, como uno de los responsables. Durante una audiencia de revisión de medidas cautelares con la que Duarte buscaba seguir su proceso penal en libertad y cuyo beneficio fue negado, aseguró que no tiene la intención de fugarse. Manuel Lozano, ex director comercial y apoderado de Diconsa, filial de Segalmex e involucrado en el fraude millonario de la compra de azúcar, en el 2020 fue detenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza, esto en Buenos Aires. Dio a conocer el diario español El País. El exfuncionario fue puesto a disposición de las autoridades policiales para su extradición a México, solicitada por la Fiscalía General de la República. A Lozano lo requiere un juez del Centro de Justicia Penal con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, y forma parte de los 22 exfuncionarios y particulares por el pago de más de 142 millones de pesos en el 2020 que hizo Segalmex
por 7.800 toneladas de azúcar, de las cuales recibió 3.110. También trascendió la captura por parte de la Fiscalía de Ricardo José Lambretón López Ostolaza, uno de los empresarios ligados a la presunta red de corrupción que operó en el inicio de sexenio en Segalmex y que construyeron 4 desarrollos de lujo en Yucatán como accionistas de la inmobiliaria Grupo Aura. Los 5 detenidos por el caso Blackwall Street Capital, acusados por delitos en contra de la salud, portación de armas de uso exclusivo del ejército y explosivos, quedarán libres. Esto luego de que un juez del Tribunal Superior de Justicia adscrito al reclusorio norte dictó el sobreseimiento de los delitos. Sucede que las pruebas aportadas por las autoridades de la Ciudad de México durante el cateo quedaron desestimadas por irregularidades. Un ataque armado en contra de un refugio de indígenas desplazados dejó al menos 7 personas muertas y 3 heridas en el municipio de Chenaló, esto en Chiapas. La Fiscalía Estatal dijo que los hechos ocurrieron en la localidad de Poljó, en contra de pobladores tzotziles originarios de Santa Marta. El ingreso de militares a los municipios de Los Reyes y Peribán, en Michoacán, para presuntamente inspeccionar la casa de un presunto capo y desarmar a policías locales, desató un enfrentamiento que dejó al menos un menor de edad herido. Extraoficialmente se informó que en esas 2 regiones se desplegó el operativo Cóndor, en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Civil y de la Guardia Nacional, para realizar cateos en presuntas propiedades del crimen organizado, mantener el orden e implementar una inspección a la Policía Municipal, así como revisar instalaciones de armamento que negaron, por cierto, a entregar. En redes sociales, el colectivo de personas desaparecidas por amor a ellas confirmó la muerte de Arturo Robles Corona, uno de los desaparecidos del call center de Jalisco, en el marco de las pruebas y peritajes que se realizan a los restos humanos localizados en bolsas encontradas en un barranco en Zapopan que, de acuerdo con reportes oficiales, tienen características de las víctimas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación por las agresiones a una alumna y a su madre que cargaba un bebé en brazos en una escuela ubicada en el Valle de Chalco. Camilo Vicente Ovalle, quien lidera la Comisión de la Verdad sobre el periodo de la Guerra Sucia en México, fue espiado por el software Pegasus, de acuerdo con un informe obtenido por The Washington Post. Según un análisis forense de Citizen Lab, Centro de Investigación Digital de la Universidad de Toronto, el programa de espionaje fue detectado en el teléfono de Ovalle como una prueba más de que activistas, periodistas e incluso allegados al presidente López son atacados por Pegasus. Y miren que me consta. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se espera una tercera ola de calor en varias regiones del país, junto con la posibilidad de lluvias intensas en algunas zonas por una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera que provocará altas temperaturas en diversas partes del territorio mexicano. Temperaturas de hasta 45 grados en Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca y sur de Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz. Temperaturas de hasta 40 grados en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, el suroeste del Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y el suroeste de Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, mientras que en Aguascalientes, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala se esperan temperaturas de 30 grados en adelante. Recomendó a la población tomar precauciones, evitar exposición prolongada al sol. La Embajada del Perú en México recibió amenazas de muerte al tiempo en que le exigen a diplomáticos salir del país, según audios de medios locales peruanos y la Cancillería del país andino. El encargado de negocios en México recibió una amenaza de muerte a través de un mensaje anónimo enviado por WhatsApp al celular de emergencia del Consulado del Perú en la Ciudad de México, según alerta el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en un comunicado. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados del Estado de Palestina anunció la decisión de reclasificar su misión diplomática en México a nivel de embajada. A partir de este mes, hasta ahora la misión se manejaba como una delegación especial. México también tiene una oficina de representación en Ramallah, pero hasta ahora no ha reconocido oficialmente a Palestina como un Estado soberano e independiente. Les quiero reportar con pena
que el periodista Ricardo Rocha, director general de la agencia Detrás de la Noticia, muere a los 76 años de edad, según confirma su hijo Jorge Armando Rocha. Ricardo condujo diversos programas de radio y de televisión, entre ellos, bueno, recuerdo uno que para mí fue mi inicio formal, digamos, en la televisión, se llamaba En Punto. Lo hacíamos Ricardo Rocha, Enrique Kerlegan en los deportes y su servidor en información. El programa, Ricardo y yo, lo solíamos llamar el programa más católico de la televisión mexicana, porque empezaba y terminaba cuando Dios quería. Descansa en paz, querido amigo. Fue una larga lucha, fueron muchos años de pelea, muchos de éxito, Ricardo, muchos de adversidad, tú lo sabes, pero siempre el buen recuerdo de lo que fue tu esfuerzo por hacer un periodismo que en México no faltara a la crítica, a la imparcialidad y hacia, sobre todo, el amor por México. Vamos a hacer una breve pausa. Hoy le estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que yo espero, de verdad, espero que lo veamos con mucha atención. El desinterés ciudadano y el aparato del gobierno vencen en el Estado de México y Delfina será gobernadora. Será espejo de lo que veremos el año que viene. El 70% de nuestra audiencia piensa que sí, el 30% piensa que no, y yo les agradezco que pasen a nuestras formas de consulta en @CentralFM, en @Pedro Ferriz, en Twitter, en www.centralfmequilibrio.com. Ahí estamos siempre atentos para saber qué es lo que tú estás pensando. Pedro Ferriz Secón y su editorial. En Central FM Equilibrio. Ayer fueron elecciones clave en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Yo diría clave en el Estado de México. En el caso de Coahuila, pienso que había una clara, y me da pena decir la palabra, pero así la veo, una clara negociación con el gobierno para no interesarse mucho por la plaza, en donde no había un desinterés por parte de Morena. Por supuesto que el Estado de México. El Estado de México es la joya de la corona, es un bastión fundamental en la que hay 13 millones de personas y un Producto Interno Bruto que representa uno de los mayores atractivos, con un presupuesto de casi 400 mil millones de pesos solamente para ejercerse por parte de los recursos que llegan de la Federación a los estados de la República, siendo del Estado de México el estado de mayor número de recursos asignados. Es un, insisto, bastión político, emblemático, fundamental, que durante toda su vida, había sido gobernado por el PRI. Yo puedo entender parte del resultado. Si en ese estado gobernó gente como Carlos Jan González, gente como los del Mazo, gente como Erubiel Ávila, gente como Jorge Jiménez Cantú, gente como Nacho Pichardo Pagaza, gente como César, bueno, en fin, otro gobernador que fue tremendamente corrupto. Creo que había mucha dificultad en que el PRI fuera bienvenido por el electorado. Y pienso que ahí la alianza de Va por México pudo haberse visto debilitada por el PRI en lugar de haber sido reforzada por el PRI. César Camacho Quirós, perdón, se me olvidó ese nombre de este exgobernador.
César Camacho Quirós. Pero bueno, el hecho es que creo que el PRI no tenía mucho que aportar. Cuando se presentó el día de ayer la tríada de Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, pues francamente creo, y Alejandro Moreno con una camiseta roja, nada llamativa, con un letrero del tamaño del mundo que decía Alito, pues pienso que lo que ahí se estaba mostrando era la debilidad de un partido tremendamente desgastado y desprestigiado como es el PRI. Pero independientemente de eso, hubo una abstención que, para no pelearnos mucho en cifras, podría yo decirles que de cada 2 ciudadanos en edad y capacidad y posibilidad de votar, votó uno de cada 2, con un abstencionismo en la mitad, que pues para una elección en el Estado de México, fíjense, representa mucha asistencia, porque la media de elecciones en el Estado de México ha sido de unos 46.5%, y la máxima, que fue en las elecciones intermedias, fue del 52.1%. Quiere decir que tuvo una leve baja con respecto a las elecciones del 21, y que en el 2023 las elecciones del Estado de México no representaron mucho interés de parte de los que pudieron haber hecho el cambio. No el cambio para regresar a lo mismo, sino el cambio de actitud que le permitiera al país revertir la enorme, porque es enorme, cadena de victorias que se ha llevado la posición de la Cuarta Transformación de Morena y del presidente López Obrador. De haber llegado al poder en el 2018 con 0 gobiernos estatales, un poco más de 4 años después, tiene 23 gobiernos estatales de los 32 de la República. Y no solamente tiene los 23, tiene el gobierno que estaban esperando conquistar, que era el del Estado de México. ¿Qué hace que la gente vote por Morena? Bueno, en primer lugar, hay los convencidos, los que piensan que López Obrador es la solución para México, los que creen en la división del país, los que ya creyeron que tienen una justificación para ser pobres porque otra parte de la población ha acabado con ellos, porque sienten que López Obrador realmente los representa, porque piensan que la premisa de primero los pobres es cierta. Y todo ello hace que haya una cantidad proporcional de mexicanos que siguen creyendo en Morena y siguen creyendo en López Obrador. Hay otra parte que se ve obligada a votar, porque perderían su empleo, porque serían reportados, porque hay un control sobre de ellos de alguna manera a nivel del corporativismo nuevo que se ha creado en Morena, que es una reedición de lo que fue el PRI del siglo pasado. Y hay un tipo de votante que va en contra de todo lo que represente los gobiernos anteriores, de lo que fue el PRI, de lo que ha sido el PAN, de lo que fue en su caso el PRD, como la división de una izquierda que en Morena tiene una izquierda radicalizada. Y por otra parte, pues lo que provoca este triunfo de Morena, que se me hizo tremendamente triste para mí, en mi expectativa de reencarrilar a México en el 2024, yo pienso que hay una indolencia de la sociedad mexicana. Indolencia quiere decir que no le duele a una parte de la sociedad mexicana lo que pasa en el país, que no salen a votar por abulia, que no salen a votar por desinterés, que no salen a votar porque piensan que Morena es invencible. Yo estaba totalmente seguro de que si en esta elección votaba arriba del 60% de la población, ganaba la coalición PAN, PRI y PRD.
la ganaba, y la ganaba fácil, y la ganaba por lo menos 5 puntos. Pero no fue así. La incapacidad de esta coalición de Va por el Estado de México de convocar, de inspirar, de provocar el voto de la población no fue ni con mucho suficiente. Ayer, cuando estábamos haciendo un programa con Carlos Alarraqui, llegué a la conclusión, después de ver el nivel de participación, que no había manera que Alejandra del Moral ganara la candidatura para gobernar al Estado de México. Simplemente porque no se llegó a la cifra mágica que rompe el voto del corporativismo, el voto del miedo y el voto de la coerción. Y como no llegó a esa cifra, era más que cantado que Morena ganaría las elecciones. ¿Qué podemos esperar de un país en el que se tienen gobernadores como Delfina Gómez? ¿Qué podemos esperar de un país que se tiene como gobernadores a un Cuitláhuac García? ¿Qué se puede esperar de un país que tiene gobernadores como Cuauhtémoc Blanco? ¿Qué se puede esperar de un país que tiene como gobernadores a gente como el señor Ramírez Bedoya, o ya no sé ni cómo se llama el gobernador de Puebla? ¿Qué podemos esperar por un país que tiene como gobernadora a la hija de Félix Salgado Macedonio, como premio a Félix Salgado por su amistad con el presidente de la República? ¿Qué podemos esperar de un país que tiene gobernadores como el de Oaxaca, como el de Chiapas, como el de Quintana Roo, o la de Quintana Roo, o Sonora, o Sinaloa, o en fin? ¿Qué podemos esperar de esto? ¿Qué podemos esperar de un país que tiene como presidente a un ignorante como Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo podría esperar que hubiera una sociedad indignada por este tipo de gobernantes. Yo sé que en el pasado hubo gobernantes rapaces, deshonestos, impresentables, lo sé. Igual que los de ahora. Nada más que la diferencia entre los de ayer y los de ahora es que los de ahora no permiten un avance por la disrupción y destrucción de las instituciones en México, por la falta abierta, clara, al cumplimiento con la ley, por el cinismo de sus administraciones. Y esto no hace que los políticos del pasado sean vendibles. Y entonces, comparados con los políticos del presente, pareciera que los políticos del presente tuvieran que emplear o tener más oportunidad con más tiempo para hacer más destrozos en el país. Bueno, si esta es la tendencia, entonces veamos que en el 2024 no habrá, si seguimos así, la posibilidad de que este país salga adelante. Y entonces, en 10 años seremos Venezuela. ¿Que es un comentario optimista? Pues no lo creo. Es simple y sencillamente un análisis frío de lo que pienso está pasando con México. Estamos dormidos. Esta semana les anuncio que habrá convocatorias de la sociedad civil para escoger a un candidato y un programa para el 2024 y concursar en las elecciones para la presidencia de la República. Si en esa no despertamos, olvídense de México. Lo habremos perdido. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero agradecer a Martín Faz, que es consejero del Instituto Nacional Electoral, que toma esta comunicación esta mañana. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días, un gusto saludarte y también a tu auditorio. ¿Cómo viste el comportamiento ayer electoral en los dos estados en donde hubo concurso para el gobierno del estado? Pues mira, la verdad es que fueron dos procesos pues, muy bien organizados. Instalamos el 99.99% de todas las casillas. Solamente hubo una casilla que no pudo instalarse por razones de inseguridad en el Estado de México, pero el resto, las 24.479 se instalaron, estuvieron los funcionarios, estuvo el material. Solo tuvimos que tomar de la fila a un 6.91% del funcionariado, de 96.768 que estuvieron, es decir, personas que por causas pues de fuerza mayor o por olvidos o por lo que sea, pues no se presentaron a pesar de que ya estaban capacitados. Incluso este porcentaje de funcionarios tomados de la fila fue muy inferior al de, bueno, no muy inferior, pero por abajo de otros procesos electorales, en donde hemos llegado a tener hasta un 9%, ¿no?, de funcionarios que se toman de la fila. Entonces, pues esto nos habla de, por un lado, el compromiso ciudadano, y por otro lado, pues la verdad, la solvencia técnica y operativa del INE para instalar casillas, capacitar funcionarios, realizar elecciones y finalmente pues garantizar los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Desde el punto de vista de participación, yo vi los últimos resultados, por ejemplo, en el Estado de México hablaban de un poquillo arriba de la mitad, del 50%. ¿Ya tienes algún número final de lo que fue la participación en función de la gente que pudo haber ido a votar y fue y no fue? En efecto, sí hubo una participación. La expectativa es que fuera más alta la participación en el Estado de México, pero efectivamente, pues sí, el número de cifras redondas llegó al 50%, en Coahuila fue un poco superior, del 56.5% en cifras redondas, que es un porcentaje más o menos pues parecido al que ocurrió en las elecciones federales del 21 y que es más o menos el porcentaje de participación en procesos electorales, digamos, concurridos. Traemos índices de abstencionismo en el país pues altos, ¿no?, del 40%, 40 y tantos o hasta el 50%. Efectivamente ahí tenemos un déficit ciudadano fuerte en términos generales. Y sí, en el Estado de México previsiblemente habría una mayor participación, pero bueno, no ocurrió, se quedó a la mitad. Seguimos teniendo ese déficit. Yo creo que entre las reformas electorales que verdaderamente habría que considerar es hacer el voto obligatorio, como ocurre en muchos otros países de la región y del mundo. Eso, fíjate, justamente sobre eso te iba yo a pedir una reflexión. Veo que hay países como Argentina, ¿no?, en los que el votar es un derecho, por supuesto, pero también es una obligación ciudadana y es una condición sine qua non que debe de cumplir un ciudadano. En el caso de México, el votar por derecho pareciera que fuera un derecho que es considerado como, pues sí, algo que está ahí, pero que a veces lo tomamos, a veces no, dependiendo y a contentillo, pero hacerlo una obligación, creo que estamos ya en la posición en la que como sociedad podríamos madurar a la obligatoriedad de ejercer nuestro derecho y obligación a votar, aunque esto implicaría un cambio constitucional. Bueno, es que de hecho en la Constitución sí se establece que es una obligación del ciudadano votar. El problema es que no hay ninguna sanción si no lo haces, mientras que en los países en donde el voto es obligatorio existen sanciones pecuniarias, o sea, a veces hay multas, por ejemplo, en Perú hay multas si no votas, en otros lugares hay sanciones administrativas, en la región por lo menos hay una experiencia en varios países en donde a través de ese tipo de sanciones el voto aumenta mucho. En Colombia, por ejemplo, si eres funcionario de casilla y no acudes, también hay una sanción monetaria. Yo creo que podríamos avanzar hacia allá, porque sí la Constitución dice que el voto es obligatorio, pero no hay ninguna sanción. Entonces, pues efectivamente, como tú lo señalas, pues sí, es una obligación, es un derecho, pero
pues es una obligación de papel, ¿no? Dicho de esa forma, y yo creo que debiéramos de avanzar hacia allá. Es verdad que, por ejemplo, el pasado proceso intermedio del 2021, tuvimos una buena participación para hacer un proceso intermedio. Como recordarás, siempre en las elecciones presidenciales o de gubernaturas hay una mayor participación. En las intermedias, en cambio, ocurre una menor participación, pero sí yo creo que tendríamos que avanzar hacia allá. Y hay muchas formas ya probadas, sobre todo en la región, en donde el voto obligatorio pues es algo que yo creo que nos conviene a todos. Y como última pregunta, te invito a verte en el espejo como parte de lo que es el Instituto Nacional Electoral. Tú que eres un miembro de este instituto, ¿cómo consideras la neutralidad del Instituto Nacional Electoral en estos procesos vividos el día de ayer? No hubo ningún sesgo, no hubo ninguna inclinación hacia algún partido o preferencia política o gubernamental. Hubo la neutralidad necesaria, indispensable, para que las elecciones se lleven en ese mismo tenor. No, mira, el trabajo desde el instituto es un trabajo técnico y operativo de primer nivel, y que está conformado no por quienes formamos el Consejo General, sino por miles de personal del Servicio Profesional Electoral, así como también otros tantos miles de personas que se contratan temporalmente durante los procesos electorales. Y precisamente lo que caracteriza el trabajo del Instituto Nacional Electoral es su calidad técnica y operativa, lo cual se puede ver, solo para poner un ejemplo, además de las cifras que ya te di del porcentaje de casillas instaladas o el número de funcionarios capacitados, está, por ejemplo, en los conteos rápidos que vimos a conocer ayer antes de las 10 de la noche, que si tú los comparas con los resultados del PREP, que el PREP lo realizan los organismos locales, son los OPLES, en este caso el Distrito Electoral del Estado de México y el Distrito Electoral de Coahuila, puedes ver que los conteos rápidos y el PREP son coincidentes, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Es decir, el PREP, que ahorita ya trae un avance del 99.6% en el caso de Coahuila, del 98.3% en el Estado de México, van dentro de los rangos del ejercicio estadístico que el INE realizó el día de ayer. De tal manera que esto te da muestra de que el trabajo operativo y técnico del instituto es un trabajo así técnico, operativo, y que por lo tanto no tiene ningún tipo de sesgo. Pues no lo tiene, y mira, de aquí en adelante, Martín, tú serás y eres ya uno de los elementos clave para el funcionamiento adecuado de un colegio electoral que los mexicanos, bueno, que estamos conscientes, apreciamos como parte fundamental en la que se sostenga el esquema democrático mexicano. Son ustedes la esperanza de que siga habiendo en nuestro país un esquema democrático. Estaremos muy al pendiente de gente como tú hacia el futuro inmediato, y la próxima parada serán las elecciones presidenciales del año que viene, elecciones que serán fundamentales para el desarrollo, espero, en libertad de nuestro país. Desde aquí te agradezco tu trabajo y gracias por tu apertura y por tomar esta comunicación. Gracias, Pedro, y un agradecimiento a la ciudadanía, que finalmente es la que se apropia de las elecciones el día de la jornada electoral. Y desde luego estaremos al pendiente de que todo el trabajo que se realice en el instituto sea siempre de esa característica, un trabajo solvente, técnico y operativo. Gracias. Gracias, Martín Faz. Te mando un abrazo y espero que siga así. Yo lo sé que sí. Tu trabajo en lo individual en este instituto. Gracias y buenos días. Hasta luego, pero seguimos en contacto. Gracias, estamos en contacto. Martín Faz, consejero electoral en el Instituto Nacional Electoral, nos habla de un abstencionismo en nuestro país. Las elecciones de ayer lo mostraron, sobre todo las del Estado de México, en la que por cada dos, uno pudo, quiso, se le dio la gana votar. El otro no pudo, no quiso o
no se le dio la gana votar, debiera ser el voto obligatorio con actos punitivos en caso de que no se vote? Pues esa es la gran pregunta. Deshojar la margarita, tú tienes la palabra. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Agradezco a Ignacio Loyola Vera, diputado federal por el PAN, ex gobernador del estado de Querétaro, que tome esta comunicación. Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación y saludo aquí a toda la audiencia de tu Central FM, que es muy escuchada en todo México. A tus órdenes, Pedro. Ignacio, estamos ya de cara y además el tiempo pasa muy rápido, a las elecciones presidenciales del 2024, después de lo esperado el día de ayer como la salida hacia la meta. El desempeño de la alianza en el Estado de México, la verdad es que preocupa, y más preocupa el que no haya incentivos para inspirar a la mitad de la población que potencialmente puede votar. Yo sé que en una elección federal hay una votación mayor que en una elección parcial, con la que fue el día de ayer, pero ayer el abstencionismo me pareció indolente, me pareció inoportuno, me pareció insensato y me pareció totalmente fuera de lugar, pero yo quiero más bien saber tu postura al respecto. Coincido totalmente, Pedro. Yo estuve mencionando mucho en redes sociales que tendríamos que promover el voto. El gran enemigo de este país es el abstencionismo. Y verdaderamente preocupa que en una elección tan importante, para un estado tan importante, haya habido ese desdén de la ciudadanía. Sí es preocupante, creo que debemos seguir haciendo algo, o tenemos que hacer algo diferente. Los jóvenes, yo no vi muchos jóvenes en las votaciones, como que están ajenos y no acaban de entender la gran problema que se vendrá si no participan. Hay un refrán, yo soy muy dicharachero, Pedro, y dice que el pueblo tiene el gobierno que se merece. Y pareciera que aquí se aplica porque, imagínate tú nada más, el estado más importante de este país va a ser gobernado por quien obtuvo un poquito más del 25% de los votos del padrón electoral. Esto es muy lamentable y debe preocuparnos a todos. Por ello, estamos proponiendo, pues cuando las cosas no salen, hay que cambiar, porque si seguimos haciendo lo mismo, los resultados serán los mismos. Estamos trabajando en Unidos, en los gobernadores, pero también junto con Marco Cortés, con el partido, para tratar de reorientar la política de este país, porque no podemos seguir haciendo lo mismo, insisto, porque los resultados serán los mismos. Desde el punto de vista de la ciudadanía, le ponen muchos peros a la alianza de Va por México. Hablan de un PRI que ha tenido un desempeño catastrófico en el país desde el punto de vista histórico, un PRI que hoy condiciona la alianza, de vez en cuando está, de vez en cuando no. Hay también una marca que se me hace muy importante en el panismo, en la que le dicen a Marco Cortés, oye, bajo estas características, ¿quién va a ser aspirante a la presidencia cuando pides 1 millón de firmas para pasar la primera prueba? Son cosas que pareciera le pusieran cortapisas a lo que pudiera ser desde la ciudadanía un candidato, digamos, que pudiera provocar el interés, que pudiera provocar al nacionalismo, que pudiera provocar a la participación, al involucramiento, a la esperanza, y no se ve. ¿Esas pautas del panismo propuestas por Marco pasarán o tendrán que ser reclasificadas y repensadas? Eso es en lo que estamos platicando, Pedro, y coincido también contigo. Mira, necesitamos un candidato que inspire, un candidato que sí pueda convocar a todos los mexicanos que están ausentes a que participemos en la política. Yo estoy convencido que lo vamos a tener. Por eso es esta búsqueda, es esta participación de la sociedad junto con los partidos, y eso es lo que queremos. Mira, el 1 millón de firmas pudiera parecer normal. Vamos a llevarlo a porcentajes. Tú imagínate que estás en una colonia y tienes 1,000 vecinos, pues lo que te pedirían sería, si es el 1%, sería que solamente 10 dijeran que sí, te apoyan. Pero
el volumen de casi el millón del padrón, vas por censo 90 millones, serían 900,000 firmas, el 1%. Pero yo no creo que eso sea lo más importante. Lo que nosotros estamos planteando desde Unidos por México es que lo más importante sean los principios, la trayectoria, la experiencia, la honestidad y sobre todo un candidato, insisto, que pueda unir dentro y fuera de los partidos, porque esta alianza, y también queda demostrado que ojalá Movimiento Ciudadano reflexione, porque mucho tuvo que ver también en lo que pasó en el Estado de México. Se retiró, pero ¿a dónde se fueron los votos de MC? Pues no lo sabemos con certeza. Pero insisto, la mayor tarea que tenemos hoy los políticos es encontrar a una mujer o a un hombre que pueda inspirar para el 2024 ganar la presidencia de la República. También quiero decirlo, y tú ya también lo comentaste, Pedro, yo no siento que sea vinculante lo que pasó hoy en el Estado de México con lo que va a pasar en el 2024. Es todo el país, hay mayor participación y tenemos tiempo, no mucho, pero ya hay que tomar definiciones y empezar a trabajar para obtener un resultado favorable en el 2024 por el bien de México. Y mira, esto se oye, a lo mejor va a decir, ay, sí, y lo que han hecho mal, pues sí, yo creo que sí han hecho muchas cosas mal, pero también muchas cosas bien. La capacidad de destrucción de este gobierno, pues no es porque lo diga yo, lo estamos viendo día con día y lo vamos a ver lamentablemente en el Estado de México. Ojalá me equivoque, pero el pronóstico así lo vemos los que conocemos un poco de política. Delfina, si va a gobernar con 10% de conocimiento y el 90% con una supuesta honestidad que no veo por ningún lado, será un fracaso rotundo el gobierno que iniciará próximamente. Desde hace 5 años, Morena no tenía un solo gobernador. Hoy, 5 años después, tiene 23. ¿Qué fenómeno puede estar pasando para que Morena sea? ¿O qué fenómeno puede estar pasando para que los demás no lo sean? Es decir, pareciera que hubiera una nota reprobatoria en cada vez que se aprueba a Morena hacia los demás, hacia el resto. Reprobar al PRI, reprobar al PAN, reprobar al PRD, reprobar a lo que había antes de que llegara Morena al poder. Y como tú bien lo dices, mira, yo lo veo de esta manera. Yo veo a un PRI, a un PAN y un PRD que a lo mejor no han acabado de hacer una tarea, porque a veces avanzan, a veces van para abajo. Los que sí han hecho muy bien su tarea son los de Morena, porque en prácticamente 5 años si su tarea era destrozar al país, lo han hecho y lo han hecho a cabalidad. Bueno, entonces yo no entiendo cómo podemos no diferenciar a una labor inacabada en el PRI, PAN, PRD a una totalmente concluida, como es la de Morena en la destrucción del país. Si eso no se ve, entonces creo que tienen que cambiar las pautas. Y a mí me gustaría, Ignacio, y a través de ti, un llamado de la sociedad a que los partidos políticos dejaran de preocuparse por lo que pasa dentro de sus institutos políticos y salieran a la calle y salieran a consultar con la ciudadanía de manera sensata, abierta, con un mecanismo que funcione para que nosotros, ciudadanos, nos demos cuenta que los políticos y los partidos sí se están fijando en la sociedad, porque pareciera que se están viendo al ombligo. Es correcto, Pedro, y ese es precisamente el tema. Lo que está sucediendo es el resultado de la división que han estado alentando durante hace casi ya 5 años, desde las mañaneras. Si te pones a ver, el país está quebrado, está dividido, y esta es una confrontación más que de clases, más que de partidos, yo se siento como de clases sociales. Y eso nos va a llevar, y esto no es nuevo en México, los grandes problemas de México y las grandes pérdidas de vidas y de riqueza, y sobre todo de incremento de la pobreza, han sido cuando nos dividimos, y es a donde nos están llevando, a una división verdaderamente, pues alentada, insisto, desde el poder, una división de que seamos todos contra todos. Ahí está la independencia, ahí está la revolución, y este es un nuevo ciclo de enfrentamiento entre los mexicanos. ¿Qué tenemos que hacer? Coincido, Pedro. Salir a las calles, buscar quién puede unir. No estamos hablando de un supercaudillo, eso ya se terminó. Alguien que pueda transmitir y que pueda conectar con la gente qué es lo que está pasando y sobre todo qué es lo que nos puede pasar.
Ahí me llamó mucho la atención, no sé si la viste, Pedro, una caricatura publicada en Venezuela, en donde dice, tengan cuidado mexicanos. Y está un venezolano atado a una cadena, enflaquecido por las carencias y la hambruna que pasa la gente pobre en Venezuela, y está la urna con el escudo mexicano. Fíjense bien lo que van a votar. Tristemente no hubo respuesta, la gente prefirió, no sé, ver no sé qué evento deportivo o qué había el día de ayer que pudiera ser más importante que ver por el futuro. Y esto es lo que preocupa, Pedro. La división, insisto, y la clase política, esa es la parte importante que hay que modificar, ha fallado a este país. La clase política ya no ha presentado buenos cuadros, sino que es una riña entre todos los partidos para ver quién es el candidato. Y eso es lo que no está funcionando. Yo me acuerdo mucho, y ahorita venía para acá, para la oficina, para la entrevista, y me acordé cuando me entrevistaste, cuando gané en Querétaro, en el año 97. Y hubo algo, y lo digo sin ser mucho ni mucho menos, pero a ti te llamó la atención que yo dije, gracias a Dios, y con la protección y con la ayuda de Dios, vamos a hacer un buen gobierno. Y tú en aquel tiempo dijiste, mira, eres el primer político que habla de Dios. Eso también le falta en este país, pero ya no hay principios, ya no hay valores. Todo es dinero, todo es poder. Y eso tiene que cambiar en este país. Pues fíjate que cuando dijiste eso, me acuerdo muy bien, cuando me lo dijiste, que me llamó la atención. Yo veo que hay pueblos que tienen sus creencias y las plasman en su forma de gobernar. Hay por ahí un país al norte de nosotros que dice en sus billetes, "In God we trust", confiamos en Dios, y hay un ojo ahí que está representando a la deidad, a Dios. En México somos, creo, un país creyente y vergonzante. Creyente porque creemos en Dios y somos guadalupanos de principio, diría Juan Pablo II, pero pareciera como si apartáramos a nuestras creencias de las incipientes creencias sociales y políticas y lo hacemos a un lado. Cuando me lo dijiste, me pareció que venía un cambio interesante, importante, fundamental en los políticos en México, partiendo de esa base de la fe, y algunos sí, algunos no. El hecho es que este gobierno, lo que hoy nos está gobernando, creo que ha dejado a un lado la fe para dedicarse de lleno a la brujería. Y eso me da un mal augurio de algo que los mexicanos con fe debemos de revertir. Hay mucho que hacer, Pedro, y coincido contigo. Verdaderamente hace falta hombres y mujeres de buena fe, hablando de otra fe, pero de buena fe, que ingresen a la política, restablecer la clase política, que yo siento que ha fallado, porque este es un bimbalete de tres puntas, con sub y baja. En una parte está la sociedad, en una parte está obviamente el gobierno, pero en una parte muy importante es la clase política. Si la clase política falla, si la clase política es corrupta, sin valores, sin principios, esto no va a funcionar nunca. Tenemos que empezar una reclasificación de quiénes deberán de representarnos en todos los puestos políticos que tendrán que tenerse en el 2024. Yo sí siento que la batalla no está perdida, tenemos mucho que hacer y tenemos que unirnos. La unidad es el contrapeso de esta división brutal que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la presidencia. No lo podemos ya permitir. Unámonos, defendamos nuestro país, porque futuro tenemos que construirlo. Esta semana va a haber un llamado muy serio de la sociedad mexicana para la convocatoria, esta semana, para la convocatoria de encontrar a un buen aspirante y a un buen programa de gobierno hacia las elecciones presidenciales en el 24. La ola rosa que se dio el 13 de noviembre del año pasado y el 26 de febrero son para mí la única muestra de un despertar. Espero que este despertar se dé y que desde la sociedad civil los partidos políticos entiendan de una vez que sin la gente no son nada
y que con la gente son la fuerza necesaria que con preparación y con inteligencia podamos sacar adelante a un México promisorio que lo tiene todo. Ignacio, no ceses en tu lucha, sigamos inspirando a México. En ello estamos, Pedro, y un último comentario. Fíjate, paradójicamente, quien le dio la certeza y la tranquilidad a esta elección fue el INE, a quien pretendieron destruir. Quien inicialmente dio los primeros resultados favorables a Delfina fue el Instituto Nacional Electoral, a través del Instituto Electoral de los soples que querían desaparecer en la famosa reforma electoral. Yo creo que ahí está la muestra de que las instituciones son necesarias en este país y tenemos que seguir defendiendo y trabajando por nuestro México. Te agradezco mucho, Pedro, y es bueno recordar, me reanimé al pensar aquel 97, hay que hacer mucho, hay que luchar, y ahí está la gente, tenemos que convencerla, tenemos que decirles que estamos en riesgo, pero que tenemos futuro y hay salida. Muchas gracias por todo. Esta gran oportunidad de platicar contigo. Gracias, querido Ignacio Loyola, ex gobernador del estado de Querétaro, un hombre que al frente de muchos retos de carácter político ha estado presente, hoy como un observador y al mismo tiempo promotor de lo que debe ser una nueva cultura política en nuestro país. Resumen de noticias en la hora central. Resumen de lo más importante que le estamos informando aquí. El conteo rápido dado a conocer por el Instituto Electoral del Estado de México muestra una preferencia de voto inclinada hacia Delfina Gómez, candidato de Morena, Partido del Trabajo y Verde al gobierno del Estado. El porcentaje de votos para Delfina reveló un límite inferior de 52.1%, uno superior del 54.2%. Alejandra del Moral, aspirante de la coalición PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, concretó un límite inferior de 43%, uno mayor de 45.4%. La participación ciudadana estimada fue de apenas el 50.2%. Para fines prácticos, de cada 2 posibles votantes, 1 votó y 1 se quedó en su casa. Alejandra del Moral reconoció que los resultados preliminares no le favorecen. Felicitó a la morenista Delfina Gómez, quien dijo será la próxima gobernadora del estado. Reconocemos a la maestra Delfina por su triunfo en esta elección y le deseamos el mayor de los éxitos por el bien del Estado de México, dijo ¿cómo le puedo llamar? Anodino de Alfredo del Mazo, gobernador saliente del Estado de México. ¿Qué embajada habrá negociado Alfredo del Mazo? Lanzó la vocera del PRI, Paloma Sánchez, tras los resultados electorales del Estado de México. Yo creo que ni embajada pretende. Con poder gozar lo que se llevó, ya con eso, y sin que nadie lo toque, ya con eso tendrá bastante, como dice el verso. Con el triunfo de ayer en el Estado de México, Morena y sus aliados ya gobiernan 23 estados. Hace 5 años no gobernaban ni uno. Hoy gobiernan 23 frente a la derrota de la alianza opositora de Damián Cepeda, senador del PAN. Estima necesario que el Partido Acción Nacional decida sepultar la coalición, enmendar el camino y articular otra estrategia. Al emitir su voto, Delfina, candidata de Morena, destacó lo que no hubo, la participación de la ciudadanía. O los mexiquenses pueden hacer uso de su derecho al voto, dice Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por México. Alejandra Vela, la mamá de Alejandra del Moral, confiaba que su hija ganaría porque estaba en manos de Dios y de la Virgen de Guadalupe. Alfredo del Mazo, gobernador saliente del Estado de México, deja pendientes casos como el de la seguridad en su agenda. Miguel Ángel Riquelme, el gobernador saliente en Coahuila, deja algún pendiente en narcomenudeo, impunidad, salud, educación y también pobreza. En un ejercicio que se realizó por primera vez en el Estado de México, la Junta Local del INE inició el conteo de votos de personas privadas de su libertad, es decir, gente en la cárcel. En la Junta Local del INE también se inició el conteo de personas en el extranjero. Los resultados del conteo rápido perfilan el triunfo de Manolo Jiménez del PRI, PAN, PRD para los comicios al gobierno del estado de Coahuila. En plena veda electoral, al emitir su voto, Armando Guadiana, candidato de Morena al gobierno de Coahuila, dijo que la victoria sería para su partido. Ricardo Mejía Verdeja, candidato del Partido del Trabajo en Coahuila, que ya no era candidato del Partido del Trabajo porque Alberto Anaya
deflectó a favor de Morena, dijo que espera que los coahuilenses salieran a votar sin miedo. Y la verdad es que hubo más voto en el estado de Coahuila que en el estado de México, pero de todas maneras el resultado es magro. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, acusó que en Coahuila y en el estado de México los operadores de su partido fueron intimidados y secuestrados por policías estatales y municipales, y denunció también la compra del voto. Miren nada más el burro hablando de orejas. Morena en Coahuila denunció que son 27 representantes y liderazgos del partido detenidos e incomunicados en todo el estado. Iván Guadalupe López, alcalde morenista de Chucándiro, en Michoacán, fue detenido en Jocotitlán, en el estado de México, en posesión de una pistola, un cuchillo y dinero en efectivo. Ricardo Núñez Ayala, exalcalde de Cuautitlán Izcalli, fue detenido con propaganda electoral de Morena. Al menos 8 sujetos encapuchados, armados con palos y una pistola, llegaron a un domicilio de militantes de Morena en Toluca para intimidarlos. Dañaron 4 vehículos, acusaron militantes del partido. Al dar un balance del arranque de la elección en el Estado de México y en Coahuila, Guadalupe Tadei, presidente del INE, dijo que la afluencia ciudadana fue bastante alta. No es cierto, pero en fin, el hecho es que yo pienso que ahí no hubo esa afluencia que tendría que haber habido a las urnas. Largas filas hubo en algunas casillas especiales del Estado de México utilizadas por quienes fueron amenazados en sus lugares de origen. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó otra vez al presidente López que se calle y que se abstenga de emitir expresiones y declaraciones de índole electoral, pese a la orden del INE de frenar la promoción ilegal de aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Cientos de personas fueron movilizadas en Puebla en un evento de Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México. José Ramiro López Obrador, conocido como el Pepín López, hermano de ya sabes quién, encabezó una brigada que repartió publicidad en Villahermosa a favor de Claudia Sheinbaum y de Javier May. Fíjate nomás, no alcanzó ni la secundaria. Titular del Fonatur, que aspira a ser gobernador de Tabasco, ya cualquier. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, dice que la orden del INE para que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena frenen su promoción rumbo al 24 ni le beneficia ni le perjudica. ¿Qué habrá dicho este señor? Mario Delgado, presidente nacional de Morena, informó que este lunes entrará en contacto con los aspirantes presidenciales de su partido para iniciar el diálogo sobre la selección del candidato al 2024. Y les quiero decir que esta semana será una de noticias en las que organizaciones de la sociedad civil invitarán a que se haga un procedimiento abierto para la selección del candidato que pueda figurar en la alianza de Va por México hacia la presidencia de la República. Pautas dictadas desde la sociedad, sabremos en esta semana. Vamos a hacer, y también, por otra parte, les quiero decir que también habrá una convocatoria para una nueva marcha de la Ola Rosa para defender al INE, al Tribunal del Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial en su conjunto, a las libertades y a la democracia en México. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Y voy directamente con Adriana Braniff, que nos tiene información internacional como todos los días. Te saludo, Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? Pues sí, viendo aquí todos los temas. Evidentemente el tema electoral en México pues ha acaparado la atención en todos los sentidos. Y yo quisiera hoy pues centrarme en el tema electoral de Estados Unidos, ya que estamos a flor de piel con ese tema, Pedro, porque pues este 2024 vamos a coincidir en elecciones en Estados Unidos y México. O sea, los dos países pues van a tener elecciones presidenciales. Esto sucede pues no siempre, no todos los años, porque uno es de 6, otro es de 4. Este año sí. En el terreno republicano pues tenemos ya un campo muy cotizado. Hay 7 ahorita que quieren contender. Faltan todavía por lo menos 3. Uno de ellos es Mike Pence, el ex vicepresidente. Otro de ellos es Chris Christie, el ex gobernador de Nueva Jersey, que seguramente ellos dos esta semana van a alzar la mano. El fuerte sigue siendo Donald Trump, es el que está a la cabeza todavía. Y del lado demócrata, pues tenemos a Joe Biden como el más fuerte, no el único, porque están dos. Está Williamson, una mujer, bueno, no tiene muchas posibilidades, pero alzó la mano,
Está el sobrino de John F. Kennedy, que tampoco tiene posibilidades, así es que el fuerte sigue siendo Joe Biden. Con este antecedente, pues hay que decir, Pedro, que Biden tiene 3 problemas principales para pues, enfrentar esta carrera presidencial. Uno es sus números de popularidad que han ido bajando. La última encuesta del Washington Post ABC lo pone por abajo de Donald Trump, lo cual pues es gravísimo para él. Otro problema, el número 2, sería su edad. Se ha dicho constantemente, cuando salga va a tener 86 años, ya está muy grande. Y el tercer problema es su vicepresidente Kamala Harris, que no ha tenido un desempeño nada brillante en este periodo presidencial, y también su popularidad está aún peor que la de Joe Biden. Entonces la clave para que Joe Biden pueda reelegirse se centra en ser su número 2, quién va a ser su vicepresidente. Y está empezando a sonar, Pedro, Barack Obama, que tiene muchísima popularidad. ¿Ves descabellada esta idea, Pedro? Pues fíjate que no la veo descabellada. La veo, pues, de estas cosas fuera de la caja, ¿no? Pero una fórmula así con Barack Obama para mí sería extraordinaria. El hombre ha demostrado ser un político consistente, un hombre honesto, un gran comunicador, un gran orador, un gran pensador de la nueva forma de hacer política en el mundo, y un gran líder, un gran estadista. Yo creo que sería extraordinario el que hubiera un ingrediente de un Barack Obama. Sería, fíjate, con todo y que ya fue 8 años presidente, yo creo que será refrescante otra vez. Sí, y por lo mismo, pues esto que dices tú de que ya fue presidente, pues han empezado ya los debates entre analistas de que si se puede, si no se puede. Y mira qué interesante, la enmienda 22 en sí, pues prohíbe que una persona sea electa para presidente más de 2 veces, eso lo sabemos, pero no dice que pueda, porque ya Barack Obama pues ya estuvo 2 veces, se reeligió, pero no dice que no pueda aplicar o buscar otro puesto popular, otro puesto público, por ejemplo, el de vicepresidente. Después tenemos la enmienda número 12, que aunque dice así textual en sus últimas letras, dice, abro comillas, nadie que no sea constitucionalmente elegible para ser presidente puede ser vicepresidente. Entonces muchos dicen, no puede. Lo que pasa es que aquí está el hueco, porque él sí podría colarse Barack Obama, porque el artículo 2 de la Constitución, cuando uno busca y ve cuáles son las características para ser posible aspirante o presidente de Estados Unidos, solamente son 3. Ser estadounidense por nacimiento, tener más de 35 años y haber vivido en Estados Unidos por los últimos 14 años. Y estas 3 las cumple Barack Obama, la de la edad, nacionalidad y residencia. Si nos ponemos a ver quién es constitucionalmente elegible, sí es constitucionalmente elegible. Entonces ahí está el hueco. Qué interesante, Pedro, porque cuando Barack Obama eligió a Joe Biden como su vicepresidente, ¿cuál era el escenario? Pues que elegía a alguien que tenía más experiencia que él. Teníamos a un Joe Biden ya veterano, muchos años en la Cámara de Senadores. Obama era el nuevo, el senador joven, que no conocía mucho, realmente poca experiencia, y ahora sería al revés el asunto, porque Biden, pues ya no sería el fuerte, ¿no? El fuerte aquí estarían posicionando a Barack Obama como para que apoyara a Joe Biden. Entonces, esto se pone interesante, ¿no, Pedro? Muy interesante. Estaba viviendo el escenario posible de un Barack Obama vicepresidente que, por lo que tú quieras, la presidencia se quedara en hueco y entonces, por ende, entraría como presidente de los Estados Unidos por mandato, rompiendo un ámbito constitucional, pero cumpliendo con otro. Es decir, es la razón de la sinrazón y se presenta en un momento además clave, emblemático, para el mundo en lo general. Yo creo que todos los países hoy estamos viviendo un parteaguas y Estados Unidos no es la excepción. Sí, bien lo dices, por ahí se podría colar como otra vez por un tercer mandato, si es que es vicepresidente y si es que falla Joe Biden, pero hay otra posibilidad donde también podría colarse, no digo Barack Obama, cualquier presidente, porque mira, otro camino, por ejemplo, un expresidente que decida seguir en la política y se lance al Congreso, por ejemplo, como ya ha pasado con algunos otros en el pasado, uno nada más, hace muchos años. Entra al Congreso, es electo Speaker of the House en la Cámara de Representantes, o sea, tener el papel
de Kevin McCarthy, que es el que lo tiene ahorita, o el que tuvo Nancy Pelosi. Y el Speaker of the House, o sea, el líder de la Cámara de Representantes, que sí puede ser cualquier expresidente, pues es el segundo en sucesión presidencial después de la vicepresidencia. Entonces, pues hay los huecos en la ley, Pedro, hay los huecos. Sí, hay los huecos y se presentan oportunidades interesantes, ¿no? Muy interesantes. Fíjate que, bueno, una de las cosas que se dieron la semana pasada fue otra vez la caída estrepitosa del presidente Biden al frente de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Asunto que, lejos de causar, pues lo que debía de causar, que sería conmiseración, pues lo que causa es la burla, el escarnio, la risa, el decir, ya estás viejo. En fin, esta caída no solamente fue una caída física, pareciera como si hubiera sido una caída anímica de un hombre que a veces no solamente cae por descuido o porque se tropieza, sino que cae por un aparente extravío, como que a veces se siente que el presidente Biden no está ubicado en donde está y se levanta confundido y empieza a tratar de encontrar una explicación al por qué se cayó, sabiendo que el mundo está observando lo que él tropieza. Pero aquí hay dos visiones interesantes, Pedro, porque por un lado, eso que vemos, ¿no? Señalarlo, que a veces se le olvidan las palabras, que a veces se cae, etcétera, etcétera. Y por otro lado, súper mal underestimated, como dicen, ¿no? Poco estimado, porque por un lado está ese presidente Joe Biden y por el otro lado está el Joe Biden que todavía sigue logrando acuerdos. Acaba de lograr un acuerdo con Kevin McCarthy, dificilísimo, para que aceptaran los más rudos radicales, tanto de derecha, del demócratas tanto del ala radical demócrata como del ala radical republicana, aceptaron el techo de la deuda. Y en las pasadas elecciones intermedias, nunca un presidente en funciones había tenido un desempeño tan bueno en unas intermedias como los tuvo Joe Biden. Y si nos vamos más atrás, cuando le eligieron para ser el candidato, nadie daba un peso por él 2 semanas o un mes antes, y después todo el mundo logró aliarse y apoyar a Joe Biden para que fuera el candidato. Así es que, pues, por un lado tenemos a ese Joe Biden, por otro lado tenemos al otro Joe Biden que sorprende con este tipo de cosas, Pedro, y sí, yo creo que todavía puede dar mucho que sorprender en estas elecciones. Sí, va a ser muy interesante ver el desempeño presente y futuro del presidente Biden, porque yo estoy seguro que esta semana le va a echar muchas ganas. Después de lo que pasó, que fue para él, le apenó muchísimo, otra caída más, porque entonces ya los medios de comunicación como que se esmeran en buscarle los momentos en los que se ha caído, cuando sube a un avión, cuando se baja de un podio, cuando está en un templete, cuando está andando en bicicleta, en fin, hacen una apología de la discapacidad de un hombre que ya no tiene sus facultades plenas, completas, para gobernar, es la pregunta, ¿no? Si las tiene para gobernar, cuando no las tiene para caminar, y pues se levantan dudas sobre la gerontocracia que hay en el mundo, en la que algunos viejos están como si fueran nuevos, compitiendo en procesos electorales como si estuvieran empezando sus carreras. Es impresionante lo que se ve en estos tiempos. Vamos a estar al pendiente de los nuevos que brinquen. Va a estar Pence seguramente, va a estar Chris Christie, como te digo, y bueno, ya enfocado ya de lleno en la carrera presidencial, igual que en México. A partir de hoy solamente se va a hablar de eso allá y solamente se está hablando de eso por acá también, Pedro. Bueno, pues sí, se está oyendo eso también por acá. Vamos a hacer, gracias querida Adriana, buena semana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. En esta semana, y les quiero hacer como un comentario con mucho hincapié, en esta semana vamos a escuchar la noticia de la sociedad civil. La sociedad civil organizada va a convocar en esta misma semana, y lo veremos como noticia, a la sociedad y a los partidos políticos para el dictado de una serie de pautas
que nos permitirán a todos conocer qué es lo que la sociedad está esperando cuando se llegue a la designación del candidato que pueda encabezar la alianza de Va por México, del PAN, del PRI y del PRD. Ha habido después de las elecciones y el resultado de las elecciones en el Estado de México una serie de preguntas que todas están muy frescas, pero están ahí en el subconsciente colectivo de todos, sobre la posible necesidad de revisar a la alianza de Va por México, de revisar su viabilidad, de revisar si los partidos ligados así se ayudan los unos a los otros. Si el PAN es más fuerte apoyado de un PRI y de un PRD, si el PRI es más fuerte apoyado de un PAN o de un PRD, y si el PRD sobrevive apoyado de un PAN y un PRI. Pero el hecho es que dentro de los partidos políticos creo que lo que en este momento está llamando es una reconformación interna de los partidos políticos. La semana pasada, el jueves, hubo una convocatoria de un grupo de priistas que tratan de encabezar un movimiento democrático dentro del PRI para desconocer de plano a Alejandro Moreno al frente del Partido Revolucionario Institucional. Y con esto se podría reconfigurar un priismo que tal vez lo que pretendería con una nueva forma fuera el ganar la reputación perdida. En el caso del PAN hay muchas voces que están pidiendo una reconformación en el panismo porque no ven un liderazgo definido en Marco Cortés. En el PRD creo que no hay problema, ya que Jesús Zambrano se levanta como un hombre de experiencia y colmillo suficiente como para seguir al frente. En Nueva Alianza, bueno, ya ni hablamos, pero el hecho es que las elecciones en el Estado de México sí marcaron, pienso, un hasta aquí de la sociedad al hacer ver que la alianza no funcionó. Ustedes dirán, bueno, pero es que ganó Coahuila. Es que Coahuila no era el objetivo a ganar. Ahí se sabía que se iba a ganar. El problema es cuando llegas a un estado tan emblemático como el de México, en el que parte fue falta de motivación, parte fue falta de inspiración dentro de la alianza hacia la ciudadanía, parte de lo que pudiera haber sido una negociación del actual gobernador Alfredo del Mazo hacia el presidente de la República para dejar al Estado de México y que lo dejaran a él después de salir de la posición de gobernador en paz. El hecho es que ayer hubo abulia, hubo apatía, con un poquito más del 50.2% de los votos que acudieron, de los votantes que acudieron a las urnas, en contra de un 49.8% que simplemente decidió no ir. Hay quien dice, dentro de los analistas en esta mañana, que nada tendrá que ver lo que pasó en el Estado de México con respecto a lo que pase en las elecciones presidenciales en el 2024. Desde nuestro punto de vista, vamos a ver de aquí en adelante una constante, insistente, pertinaz presencia de la sociedad civil para ordenar a los partidos políticos una serie de formas de proceder. Dos fundamentales: encontrar a un candidato junto con un plan de gobierno, y segunda, estar constantemente saliendo a las calles a manifestarnos como mexicanos para hacernos ver y darnos cuenta de que sí ha despertado la sociedad mexicana. Ayer dio muestra de que está dormida. Hoy podríamos reavivar las venas y la sangre de este cuerpo que se llama oposición dentro de la ciudadanía para reencauzar a México y sacarlo del peligro de la cuarta transformación, ya que de no ser así, en el 2024 podríamos perder a México por un tiempo que mis ojos ya no verán volver. Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Y voy con mi Dore esta mañana, empezando la semana con
con el pie derecho y con mi querida hija. ¿Cómo estás? Buenos días, mi Dore. Papacito, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿No te amaneció así el hígado, que ya no es hígado, es más bien paté de foie? O sea, se hizo mi hígado, ayer se iba haciendo paté poco a poco. ¡Qué bárbaro! Vivimos un día electoral de lo más intenso. Y fíjate que yo, desde la mañana, porque ya sabes que yo, hashtag soy súper intensa, lo primero, desayuné, me metí a bañar, me puse unos shorts y lo primero me fui a votar. Llegué a la casilla, de verdad estaba repleta, de verdad estaba llena de gente, y hay que reconocerlo, la participación de muchos ciudadanos que tienen fe en nuestra democracia y que apuestan todo su tiempo, todo su domingo, porque su cita fue desde las 6 de la mañana en las casillas, y estuvieron ahí hasta altísimas horas de la noche haciendo conteos, recibiendo a muchísima gente, coordinándose entre ellos para lograr que las votaciones fueran pues sencillas y que se dieran de la forma más amable, que no hubiera problemas, en fin, tantas cosas. Y empezamos a vivir desde las 6 de la tarde, papacito, estuve contigo, todo el ácido, ¿no? Cómo iban subiendo y bajando los números en esta página de prep.iem.org.mx. Y sí, obviamente los resultados, iba Alejandra a la delantera y de repente se va el sistema, porque sí, como que se congela el sistema unos 3 minutos y de repente, pum, empieza Delfín a la delantera y a la delantera y a la delantera. Y lo que más me estaba incomodando, y creo que a ti también, papacito, es el tema de la participación ciudadana. Oye, 49.8% de participación ciudadana. No llegamos ni siquiera al 50% de la participación en un México que está, o se supone está defendiendo la democracia, que se supone está apostándole a este México que queremos ver, a este México de progreso, a este México de cambio, y no, la candidata, la que sale electa hasta este momento, porque obviamente también habrá que esperar al día miércoles para tener como resultados más claros, pero bueno, más claros que el agua no se puede. Yo la veo así como la candidata perfecta de Morena, porque ella es el diezmo de Morena. Con todo lo que pasó con Texcoco, ¿no? Ella descuenta el 10% de los sueldos a 472 trabajadores y con esta lana va y hace el financiamiento a Morena. Y obviamente lo que yo me imagino que va a ocupar del Estado de México, que es un país que jala muchísimo dinero, y esto lo sabemos también en el libro de Elena Chávez, en El Rey del Cash, como también se le financiaba a Andrés López a través del Estado de México para poder apostarle a las elecciones del año que entra. Esa es una de las cosas que me quedo pensando, ¿no? Además llegan las autoridades, la sancionan con 4.5 millones de pesos, y luego fíjate, como secretaria de la SEP, la Auditoría Superior de la Federación encuentra irregularidades por 830 millones de pesos. Después, en una entrevista que me encuentro por ahí en el TikTok, ella declara que tiene closets llenos de bolsas de marcas, que esa es su pasión, y también colecciona peluches. O sea, estamos hablando del perfil perfecto para que la 4T pueda seguir desviando recursos. Todos sabemos qué es lo que hace la 4T. Todos sabemos cómo se mueve la 4T. Y hoy nos queda más que claro que van a ocupar los recursos del Estado para financiar las campañas electorales de lo que siga. Ahora, la pregunta en realidad es, bueno, ante este México que ya sabemos cómo se está moviendo, ante esta corrupción que ya ni siquiera tiene tapujos, ya ni siquiera disimula, lo dice, ante esta 4T que está llena de corrupción, que es una incubadora de ratas. ¿Qué sigue, papacito, para México? ¿Qué sigue para el país? ¿Qué sigue cuando estamos frente a un narcogobierno aparte de total control y de total autoritarismo? Esa es la pregunta que yo quiero hacer con ustedes el día de hoy. ¿Y por qué hace tanta falta la participación ciudadana? Porque seguimos callados. Cuando estamos viendo a un México que está totalmente derrumbado, ¿por qué seguimos callados? Al hablar hay que hacerlo en las urnas. Ahí es cuando podemos ejercer nuestros derechos como ciudadanos y no es tanto todo lo que se vive en redes sociales, porque la realidad, papacito,
Ahí como la vemos, la que se pinta es otra. Habrá que ver qué sigue para las elecciones presidenciales. No podemos permitir que esto continúe con un 49.8% de la participación. Necesitamos el 100%. Sí, necesitamos por lo menos, mira, hoy reflexionaba yo con un consejero ciudadano que en México el voto es un derecho y una obligación. El derecho lo ejerce quien se le pega la gana. La obligación no tiene un carácter coercitivo, es decir, si no votas no pasa nada. O sea, es una obligación no obligada. Y tendríamos que hacer un cambio constitucional para hacerla obligatoria. Pero yo creo que queda esa marca como una necesidad que tendríamos que buscar todos los mexicanos hacia el futuro, hacer que quienes tenemos la posibilidad de votar, lo hagamos sí o sí para el beneficio de nuestro querido México. Y creo que si no hay ese involucramiento va a ser muy difícil que salgamos adelante. Por supuesto. Hoy todos tendríamos que tener esta marca que no se quita con nada, con nada. Pero gracias, mija. Gracias, y gracias por todo el apoyo de ti y de todo el equipo el día de ayer. Estuvo padre. Sí, fue realmente importante para mí el que haya tenido tanta retroalimentación y tanto cariño de todos ustedes. Ay, papá, gracias, mija. Es bonito estar en la cancha. Te amo. Es bonito estar en la cancha. Deportes en Central FM. Equilibrio. Y voy con mi querido Leo Villalpando y los deportes empezando esta semana. Buenos días, Leo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Pedro? También te saludo con muchísimo gusto a ti y a toda la gente que nos está acompañando en este lunes sabrosón, el lunes de inicio de semana, en donde han pasado muchas cosas a lo largo de estos últimos 2 días y estaremos dando este repaso, mi estimado, porque la verdad hay muchas cosas, sobre todo con mexicanos en diferentes disciplinas en el extranjero, pero también con lo que pasa en nuestro país. Comenzamos rápidamente con uno de los temas que llevaron demasiada ámpula este fin de semana y obviamente con el tema del fútbol. Y es la victoria para el conjunto de los Panzas Verdes de El León en la Conca Champions. A pesar de que no era el favorito, que era justamente el equipo de Los Ángeles, cerrando allá en los Estados Unidos, el equipo del Arcamón vuelve a mostrarse como un equipo fuerte, como un equipo sólido, como un entrenador entero. A pesar del fracaso que tuvo en la Liga MX, logró regresar a su equipo sin tener tanto ritmo de juego como lo tenía el conjunto de Carlos Vela, pero demostró tanto en la ida como en la vuelta 2-1 y 1-0, lo que termina siendo suficiente. Y con esto, el equipo débil, que hoy era el de la Liga MX, vence al poderoso, al que era el de la MLS, un equipo de Los Ángeles que termina siendo bastante bueno, un equipo que ha sido contundente, que ha sido regular durante los últimos años, pero que ahora termina sucumbiendo y se da la revancha para el equipo de los Panzas Verdes de León, que con esto hacen historia internacional, consiguen este campeonato y van a ir justamente al Mundial de Clubes en una buena presentación que se espera ahora del Arcamón y compañía, y con esto muy difícilmente el conjunto de las Águilas del América podrá quitarle al conjunto Esmeralda si tenían una remota posibilidad o por lo menos una idea. Y hablando justamente de las Águilas del América, hoy se espera que se solidifique una de las dos opciones que tiene el conjunto de las Águilas. Sigue sin tener técnico, sigue teniendo problemas y vamos a ver lo que sucede alrededor de un conjunto que, queda claro, no tenía un plan B, no tenía un plan C, no tenía un plan D, porque su plan A se fue justamente a Monterrey. El Tan Ortiz, quien ya habló de manera oficial como el nuevo técnico del conjunto de los Rayados y donde obviamente espera y apunta hacia el campeonato. Pero el Palermo, aquel jugador de los 90, de los 2000, argentino seleccionado y que bueno, fuera uno de los grandes íconos de Boca, está en la historia, está aquí en el radar que pueda llegar al conjunto de las Águilas del América, aunque no tiene los blasones para muchos y el americanismo no va a estar muy contento. El otro es Jardine, que evidentemente siempre ha estado en la esfera, ahí en la mira del conjunto de las Águilas del América, pero tampoco convence. Así es que
muy probablemente o viene una gran sorpresa o estaría llegando uno de estos dos personajes que no va a gustar al americanismo. Y también este fin de semana, ¿qué ha pasado en el mundo deportivo? Pues Checo Pérez, que después de comenzar en el lugar número 11, arrancar mal, estar en el lugar número 12 allá en el Gran Premio de España, termina en el cuarto puesto en una gran maestría de cómo correr con los autos poderosos que tiene el conjunto de Red Bull. También lo hace en una masterclass, como se decía en el radio del equipo, lo hizo Max Verstappen sin ningún problema, se llevó de punta a punta este Gran Premio. La gran sorpresa es Mercedes, tanto con Hamilton como con George Russell, que terminan haciendo el 2 y el 3. Así es que los dos pilotos de Mercedes, el piloto de Red Bull, Max Verstappen, como número 1, está conformándose justamente los primeros 3 lugares. Después viene Checo Pérez en el cuarto, que le faltó sobre el final tal vez tener más confianza. Estaba a tiro de piedra, como se le conoce en esta posición. Estaba tal vez con posibilidades en la última o en la penúltima vuelta de pelearle el tercer lugar a George Russell, pero intentó en la vuelta 60 bajar el ritmo, asegurar los puntos y no irse de más. Así es que prefiere de esa manera el mexicano, lo prefiere también el equipo, y entonces se queda en el cuarto puesto. Lástima para Fernando Alonso, lástima para Sainz, que no pudieron hacerlo de buena manera en el Gran Premio en su país. Y así es como se está viviendo la actividad deportiva. El Guadalajara con muchas oportunidades de poder ir ya por Alan Pulido. Todo parece que se puede dar esta incorporación con el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y así es como el mundo deportivo sigue dando y dando vueltas. Esta semana habrá mucho de qué platicar, y la sub-20 femenil con el campeonato de la CONCACAF, con lo cual consigue también el pase al Mundial, y parece que regresan las buenas noticias, y lo hace justamente la selección femenil con Ana Galindo, que es la mejor entrenadora hoy en día en el fútbol mexicana. Así es que una gran actividad consiguiendo el campeonato para esta selección y el pase al boleto mundialista, porque con esto se quita muchos fracasos que ha tenido las selecciones nacionales. De esta manera, mi estimado Pedro, te mando un gran abrazo, que tengas una excelente semana. Nos vemos y nos hablamos el día de mañana. Hasta luego, buenos días. Gracias, mi Leo querido, buenos días y buena semana también para ti. Vamos a despedirnos ya. Gracias como siempre por el favor de su atención. Esperamos contar con ella en unos minutos más en plataformas con Dore Ferriz en su punto y aparte. Después estaré yo a las 6 de la tarde, Dios mediante, en Punto Central. A las 7 de la noche, Adriana Branef en su punto de vista, con información internacional, y a las 20 horas lo mejor de Dore Ferriz en punto y aparte a las 8 de la noche, tiempo del centro en México. Gracias, una buena semana para todos ustedes. Se despide como siempre con los mejores deseos su amigo Pedro Ferriz de Con. Este programa se lo dediqué aquí en el corazón a mi querido Ricardo Rocha. Una época que se va, y perdón que hable en lo personal, de mi vida. Y por supuesto para muchos que lo escucharon y que lo siguieron por durante, pues, ¿qué les diré yo? Por 50 años. Gracias, me despido y que tengan ustedes una buena jornada. Papá, abre tus alas. Fuiste bueno. Un hombre muy digno con los mejores valores. Abriste brecha cuando el sistema lo tenía controlado. Dejas gran escuela periodística. Ayudaste a todo aquel que se te acercó. Te vamos a alcanzar. Te amo. Que Dios te bendiga siempre. Con Él estás. Así despide Jorge Armando Rocha a su padre a través de un mensaje por Twitter este domingo 4 de junio, confirmando la muerte a los 76 años de quien fuera reportero, conductor y columnista, que durante más de 4 décadas de trayectoria fue una de las voces más reconocidas del gremio en México. Hoy hace historia. Descanse en paz, Ricardo Rocha. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM.
Equilibrio.